Muy bienvenidos, queridos hermanos, un nuevo día. La verdad es que me agrada muchísimo poder preparar este programa cada día, porque sé que al otro lado estáis cada uno de vosotros, aquellos que apartáis un ratito cada día para que podamos compartir juntos la lectura de la palabra de Dios, esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros cada día. Bienvenidos de nuevo al programa y vamos a empezar. Vamos a empezar como cada día, recordando que nos encontramos en los encuentros espirituales, estamos alrededor de los textos de Hechos del Espíritu y el resultado de la venida del Espíritu Santo nos lleva de nuevo a reconocer que todo lo que el Espíritu Santo hizo durante esos primeros años de la expansión del Evangelio fue una colaboración voluntaria de los apóstoles y la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. El Espíritu Santo, mis hermanos, jamás nos ha abandonado, jamás nos ha dejado. Solo falta que tú y yo cada día le abramos nuestro corazón a su influencia y que juntos podamos realizar la obra de expansión del Evangelio que el Espíritu Santo está preparando para cada uno de nosotros. Los versículos que vemos en el capítulo de hoy es, como decimos cada día, la expansión desde Jerusalén hasta el último de la tierra. Y ahora, Pedro va a volver, después de la experiencia del centurión romano, va a volver de nuevo a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén con una buena nueva de que el Espíritu Santo había sido derramado entre los gentiles. Los versículos son 11 del 1 al 18. Pedro da su testimonio a la comunidad de creyentes que estaba en Jerusalén. Comenzamos a leer el texto bíblico. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron entonces que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. No solamente era nuevo para Pedro, no solamente era diferente para él, sino que también era para los que estaban en Jerusalén y que al oír que el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, también aprendieron que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro, entusiasmado, le va a contar cuál fue su experiencia. ¿Sabéis? Hablar de Dios sin que sea una experiencia personal no impactará en el corazón de nadie. Así que vamos a escuchar a Pedro a través del relato de Lucas, haciendo un resumen de lo que le había pasado y de todo lo que le había ocurrido. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, es decir, vino desde el lugar donde estaba el centurión a Jerusalén de nuevo, lo de la discusión discutían con él, es decir, los judíos discutían con él, diciendo, ¿entraste a casa de un hombre que tiene prepucio y comiste de ellos? Fijaos el punto de partida. Este era el punto que tenía Pedro antes de la visión del lienzo con los animales impuros. Y sabéis, esa visión le va a servir a Pedro ahora, le va a servir para poder compartir también con ellos ese mensaje especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con admiración
estos hombres le insisten a Pedro, ¿cómo es posible que hayas ido a comer con ellos? Veis que de nuevo se va a relacionar no el acto de la comida, sino cómo Dios trata a los seres humanos, como Pedro comenzó a explicarle en detalle diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto, algo como un gran lienzo que descendía descolgado del cielo por las cuatro puntas. Nosotros ya conocemos la historia, la hemos leído en los capítulos anteriores, pero aquellos que estaban en Jerusalén no habían escuchado cómo el Espíritu Santo trabajó en el corazón de Pedro para que fuese no solo apóstol de los de la circuncisión, sino también los de la incircuncisión. Cuando fijé en él los ojos, lo observaba y vi los cuadrúpedos de la tierra, las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo. Y oí entonces una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Como decíamos hace unos instantes, la propia visión le sirve a Pedro para evangelizar a aquellos que habían sido sus compañeros de religión hasta el momento en el cual Jesús irrumpió en sus vidas. Y de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y sigue explicando. Pero una voz del cielo habló por segunda vez. No llames tú común lo que yo o lo que Dios. Qué pena que muchos de nuestros hermanos de otros grupos utilicen este texto para ir en contra de la ley de Dios. Cuando el texto va en contra de las leyes humanas. Jesús no puede cambiar el régimen alimenticio porque pertenece a la Torá de Dios, pertenece a las instrucciones de Dios. Pero Él le va a explicar cómo Dios empleó un método apropiado para ellos, para que pudieran entender el mensaje. Y esto ocurrió 3 veces. Y todo fue levantado de nuevo al cielo. ¿Sabéis? El número 3 no paséis muy rápido por encima de él. Porque para que un judío acepte algo, siempre tiene que haber 3 testigos. El que el lienzo subiera y bajara 3 veces para Pedro era una confirmación de que lo que estaban diciendo era realmente cierto. Y va a continuar hablando con ellos. Y aquí, al instante aparecieron 3 hombres en la casa en que estaba yo, enviados de mí o a mí desde Cesarea. Veis que Pedro en su resumen pues evita las noches que pasaron, dice, y aquí al instante aparecieron 3 hombres en la casa enviados. Y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudar. Y estos 6 hermanos fueron también conmigo, entrando en la casa del varón. Pedro evita a conciencia dar detalles de quién era la persona a la cual había entrado, simplemente por evitar que se fijaran en ese detalle y poder concluir todo el proceso que llevaba para explicar también en Jerusalén la visión que había recibido de parte del Señor. Y él nos informó cómo había visto a un ángel puesto en pie en su casa que le decía, envía a Jope y haz venir a Simón, al que llaman Pedro, quien te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y tu casa. Pedro está argumentando, no con palabras de hombres, sino está argumentando con la palabra de Dios. Y al comenzar yo a hablar, cayó también sobre ellos el Espíritu Santo, como sobre nosotros al principio, es decir, en el día del Pentecostés. Cuando se cumplía la promesa de Jesús de que al marcharse enviaría al Consolador para que estuviese con nosotros para siempre. ¿Qué historia más
conmovedora. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es una cita que viene de los Evangelios. Si pues Dios le concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Mesías, ¿quién era yo para impedir a Dios? Mis hermanos, yo no sé qué tono empleó Pedro para compartir ese mensaje. Lo que sí estoy convencido es que estaba contando una historia real, una historia que él había vivido y que nadie tenía que explicarle. Solo tenía que comprender que la entrada de los judíos no era exclusiva, sino que también los gentiles, que tanto uno como otros al aceptar a Jesús entraban directamente al reino que Jesús había inaugurado. Al oír esto se callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Esta es una declaración realmente importante. Arrepentimiento para vida. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra ilusión. Y esa es, mis hermanos, el gran proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Porque el Señor también trabaja en tu vida y trabaja en la mía cada día. Y toda la hora la hace Dios para que podamos vivir una experiencia de fe junto a Él. Porque también nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. Vamos a orar, como hacemos cada día. Y vamos a darle gracias a Dios por esa gran oportunidad que nos da de poder compartir juntos estos momentos especiales. Te invito a que tus propias oraciones las juntes con las mías y juntos alabemos a nuestro Dios para gloria y honra suya. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Señor, gracias por esta preciosa historia contada en el libro de los Hechos del Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre Santo, porque tú estás a nuestro lado, nos diriges, nos bendices. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Y gracias, Padre Santo, porque en tu amor y tu misericordia encontramos siempre, Señor, la salvación de nuestra vida. Acompáñanos, Señor, en este final del día, descansando en ti, Señor, y gracias por todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues continuaremos caminando juntos. Y no lo olvides, el Señor está preparando un reino nuevo para aquellos que fueron llamados en el momento de los apóstoles y para nosotros hasta el fin del tiempo. El Señor te bendiga y te guarde. Y nos vemos en el siguiente programa. No te lo pierdas.